¿verdad? Arenal es muy grande. Bueno, aquí está Jorge Arguedas, que no me deja mentir, pero vamos a presentar a nuestros invitados. César, si te parece, nos acompaña Jorge Lobo, él es ambientalista, profesor de la Universidad de Costa Rica, y está aquí porque ha hecho cuestionamientos a lo que es el impacto ambiental de este enorme proyecto. E igualmente nos acompaña el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, porque, bueno, él también ha hecho cuestionamientos en torno a este tema, no tanto del tipo ambiental, sino de la generación de proyectos vía fideicomiso. Y en línea tenemos a Leonardo Merino, su especialidad es en el tema ambiental y otros datos sobre energía, ha trabajado lo que es matriz energética en el país, del informe de lo que es el proyecto, Estado de la Nación. A todos bienvenidos, buenos días y un gusto estar con ustedes. Vamos a arrancar inicialmente con Jorge Lobo. ¿Por qué Jorge Lobo cuestiona, vamos a ver si ahora sí, al igual que la Federación Conservacionista, Jorge, este enorme proyecto que, si hubieras visto, o no sé si las has visto, la cantidad de reacciones a favor del proyecto, del impacto positivo, del impacto social, político y económico, pero no así ambiental para Jorge Lobo? Quiero decir que invitamos a representantes del Instituto Costarricense de Electricidad para que estuvieran con nosotros, pero bueno, prefirieron declinar de participar aquí en esta mesa esta mañana, y también invitamos a representantes del Sindicato de Ingenieros del ICE, específicamente a Carlos Solano. Él puede acompañarnos en otros días, pero hoy se le dificultaba, e igual no encontró un sustituto para que viniera a esta mesa. Para balancear, César, balancear las opiniones. Jorge Lobo, ¿por qué cuestionas el proyecto Reventazón desde el punto de vista ambiental? Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Creo que es una iniciativa muy buena abrir esta discusión, porque precisamente lo que estamos diciendo es que en estos días hay mucha publicidad relacionada con el proyecto, a su magnificencia, a su valor técnico y a su no impacto. Lo tiene, claro, es una obra de ingeniería considerable, pero así como es de grande, así también grandes son sus impactos ambientales. Y eso es lo que los costarricenses deben saber, y esa información no ha salido. Este proyecto representa básicamente la inundación de casi 1000 hectáreas aproximadamente. Es una laguna muy larga, de 6 o 7 kilómetros de largo, el embalse, ¿verdad?, que se forma con el proyecto Reventazón, pero representa dentro de esas 1000 hectáreas la inundación de más o menos 300 hectáreas de bosques. Eso no lo dice el ICE, pero eso está en el estudio de impacto ambiental del ICE. Eso representa la pérdida de tal vez 250.000 de árboles inundados y que se están pudriendo en este momento bajo el agua, o están comenzando a perder sus hojas y sus troncos. Eso es un impacto ambiental tremendo. El proyecto representa también la interrupción de un corredor biológico ya definido, el corredor biológico Barbilla, que une los bosques de la Cordillera Volcánica Central con los bosques de la cuenca protectora, de la zona protectora de ríos Iquibres. Y eso es una área donde estudios han mostrado que es importantísima para la circulación de animales grandes, especialmente en este caso el jaguar. La construcción del embalse de Reventazón representa una interrupción de ese corredor muy, muy seria, y no solamente por el embalse en sí, sino por toda la actividad de la maquinaria y todo el crecimiento de infraestructura que va a haber que ocurrir ahí. Y principalmente, para resumir, tal vez podemos ampliar después, es una obra más sobre el río Reventazón. Es un río que casi que el 40% de su recorrido va ahora dentro de túneles, o perdiendo casi el 90% de su caudal, porque está pasando por casi 9 proyectos hidroeléctricos que están en sucesión desde su nacimiento hasta este último, que está en la parte más baja, que sería el proyecto Reventazón. Y eso representa la fragmentación, la interrupción de un río que creemos que puede decirse ha sido sacrificado en su vida y en su dinámica en beneficio de la generación de hidroelectricidad. Pero era un río importantísimo, es un río, tenemos que entender que los ríos son entes vivos, tienen organismos que viven dentro, cargan energía, cargan sedimentos, producen un impacto general sobre toda la vida que lo rodea. Este río está prácticamente muerto, por lo menos hasta este nivel. Y las consecuencias del impacto de este proyecto van aguas abajo, porque el proyecto del embalse de Reventazón significa la creación de una laguna, y esta presa, que es muy grande, es una presa casi medio kilómetro de largo por 200 o 300 metros de altura. Eso retiene los sedimentos que vienen bajando por el río.
y esa retención de sedimentos se va a acumular en ese embalse enorme. Aguas abajo, la interrupción de sedimentos va a cambiar el río Reventazón, y eso lo dice el estudio de impacto ambiental. Posiblemente ese río tenga que hacerse más largo, va a cambiar su cauce, y va a haber impactos en el sistema Reventazón, Parismina, Tortuguero, que es la desembocadura de ese río. Por otro lado, esos sedimentos van a quedar retenidos en el embalse y el ICE va a tener que manejar esos sedimentos, y eso es un dolor de cabeza enorme, porque cada vez que se liberan sedimentos hay un cambio en la cantidad de oxígeno del agua, hay un problema de sedimentación que causa un impacto sucesivo una vez y otra sobre lo que queda de vida en ese río aguas abajo. Entonces es un proyecto que tenemos que verlo así, desde los dos ángulos. Por supuesto que es un proyecto estratégico en términos energéticos, pero es un proyecto que llega a terminar de matar un río que ya está muy afectado y que tiene además posiblemente unos 6 proyectos en el futuro. Hay 6 proyectos más privados y públicos planeándose para la cuenca Reventazón. Entonces el asunto va a seguir. Decía don Jorge que, bueno, el ICE ha sostenido que ha cuidado este tema del impacto ambiental. Que se aprobó el estudio de impacto ambiental. Exactamente. Sí, se aprobó, claro, ¿Había alguna forma de disminuir este impacto ambiental o es inevitable, esto es inherente a la construcción de obras hidroeléctricas? No, el ICE ha realizado esfuerzos, hay formas de mitigar, pero yo quiero, tal vez por el tiempo que tenemos, recordar que en el mismo estudio de impacto ambiental, los entes financiadores del proyecto revisaron ese estudio y anexaron unos documentos que están dentro del expediente de este proyecto, dentro del estudio de impacto ambiental. Lo que dicen los expertos del BID y de los bancos es que el proyecto tiene impactos que no son capaces de ser solucionados. Es una obra tan grande que la única forma de compensar y no resolver los impactos es desarrollar una cuenca paralela donde se conserve el bosque, donde haya proyectos de manejo que sea como una sustitución de la cuenca perdida o del área de la cuenca perdida. Entonces, esta recomendación nos deja ver de que esa es, digamos, la realidad. Sí, hay cosas que el río perdió y que no se recuperan, a pesar de que hay proyectos de reforestación, de que hay rescate a pesar de que especies. se trasladaron 284 especímenes de fauna y flora con éxito. Sí, pero se perdieron 250.000 de árboles. Es decir, la realidad es esa. El rescate de animales no sustituye lo que se ahoga en esas inundaciones. Esa discusión yo la reitero porque valga la pena recordar, tal vez en el pasado esa discusión se dio con relación al proyecto minero Cruzitas, donde los mismos argumentos se decían, vamos a rescatar fauna, vamos a pagar. Que es un proyecto nacional. Es un proyecto nacional que genera electricidad, pero desde el punto de vista ambiental, el punto es el mismo. Es decir, la protección de un bosque en una zona no sustituye lo que se está perdiendo en otra. Es muy apasionante seguir hablando con Jorge, pero aquí claro, con Jorge Lobo, y ahora vamos a hablar con Jorge Arguedas. Jorge Arguedas, además, quien ha sido funcionario del ICE, conoce del ICE, pero además diputado del Frente Amplio. Primero, bueno, ¿qué piensa Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, cuando oye estos argumentos? ¿Qué piensa de una obra como el proyecto Reventazón? ¿Y qué piensas sobre los proyectos que se desarrollan a nivel grande, el represamiento? ¿Es esta la vía, el camino? ¿Cómo lo ve Jorge Arguedas? Buenos días. Bueno, buenos días. Para mí es difícil, como trabajador del ICE durante 40 años, como dirigente sindical, porque con tanta propaganda y tanta cosa, el pueblo se vuelca a apoyar una que yo la veo necesaria desde el punto de vista de la seguridad energética que quiere el país, que requiere, pero todas estas cuestionamientos, la cuestión ambiental, la cuestión de las comunidades que tienen que ser tomadas en cuenta, es decir, eso varió completamente la forma de hacer estos grandes proyectos. Y KISS es uno de ellos, de los cuales todavía estamos esperando el visto bueno. Se metió hasta Naciones Unidas en protección a las comunidades indígenas que tienen que ser consultadas. Entonces, paralelamente a esto, nosotros hemos venido denunciando cuestiones de corrupción aliadas a estos proyectos con la cuestión de los fideicomisos si el país toma la decisión, o tomó la decisión, porque tenemos la penetración más del 95% ya en energía en el país, pues esto tiene que verse reflejado en las tarifas.
y los proyectos de fideicomisos se están reflejando en las tarifas, pero en el 13% del valor de las tarifas. Entonces, Dame un minuto antes de que sigas avanzando en el tema. Jorge Argueda, diputado del Frente Amplio. ¿Este proyecto no está hecho con fideicomiso o sí está hecho? es Reventación. parte con fideicomisos, está hecho en dos formas, pero no fideicomisos operativos, que son los que dañan verdaderamente la situación, son costosísimos. Un proyecto de energía es financiado a 30 años plazo. Un proyecto con un fideicomiso es a 12 años plazo, con una empresa creada por los jerarcas del ICE, Carlos Obregón y Julieta Bejarano, creada. Ellos han fijado los intereses, han fijado los plazos en dólares al 13%. Entonces, bueno, eso está en la Comisión de Ingresos y Gasto Público, es una cuestión, pero que tampoco podemos dejar de lado. Tampoco podemos dejar de lado por la diferencia de sobreprecio, que sí tiene que haber una diferencia de sobreprecio al final, ¿verdad? Porque los materiales van subiendo, porque no es un proyecto que se construye en un año, pero es que es inmensamente grande, ¿verdad? Salen más caros, Mucho más caros, millones de dólares, ¿verdad? Por ejemplo, Pirris costó 330 millones de dólares más caro. Es decir, y yo recuerdo que don Pedro Pablo Quiroz echó la empresa italiana y tuvo que, bueno, eso duró un año. Entonces eso repercute en los costos y repercute en las tarifas. Entonces yo creo que responsablemente, y eso es lo que a mí me aterra y me da coraje, es decir, hoy debía aquí estar un funcionario del ICE, de planificación del ICE, dando cuentas al país sobre esto. Es decir, en el periódico La Nación sale que ya estaba una turbina fuera de servicio. Es decir, que puede ser que sea viable, pero que tenemos irremediablemente que decirle al pueblo costarricense que si vamos a producir 600 megas, no se está produciendo porque hay una turbina. Que bueno, que uno de los cuestionamientos que hemos hecho nosotros es la condonación de multas a las empresas, ¿verdad? Que ha habido a través del tiempo. Entonces, bueno, se va a condonar esa multa, la empresa se hizo cargo, ya está en reparación, cuándo se repara, cuándo va a producir al tope y cómo se va a ver reflejado en las tarifas para los ciudadanos y para el sector empresarial también, que es parte importantísima del desarrollo del país. ¿Qué piensa Leonardo Merino de lo que está diciendo Jorge Arguedas y Jorge Lobo, ambientalista, Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, en torno ahora al proyecto Reventazón? No es que quiero que opines sobre el proyecto Reventazón, pero bueno, hoy es una realidad y forma parte de esa gama de proyectos que se suman a las fuentes de energía de este país vía represamiento. Sí, bueno, muy buenos días y buenos días a los invitados y a las personas que escuchan. Efectivamente, no me corresponde, creo, con el sombrero del Estado de la Nación, hacer un comentario particular sobre las bondades o no del proyecto que se acaba de inaugurar. Puedo tal vez nada más aportar un poco en el marco en el que eso se inscribe y algunos detalles. Creo que está claro que este país ha tenido en el tema energético una situación paradójica que ha venido resolviendo de unas maneras muy, digamos, más efectivas en algunos sectores y menos efectivas en otros, y me refiero particularmente a que en la electricidad del país pues ha logrado una situación que cuando uno la compara con el marco regional en el que estamos, realmente es muy positiva, en términos de que no estamos en la situación de otros países en que más de la mitad de su electricidad, por ejemplo Honduras, poner un ejemplo, pues se genera con petróleo, ¿no? Eso es una cosa en la que el país ha dado desde hace muchos años, gracias a muchos esfuerzos públicos, a aportes privados también, un paso adelante. El gran reto energético del país sigue estando muy poco tocado, muy poco discutido. ¿Cuál es? Porque, Leonardo, permíteme interrumpirte. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el gran reto? El tema de la dependencia de los hidrocarburos, que es más del 70% de la energía que consumimos en el país, y por eso es muy relevante que cuando la gente habla de estos datos recientes relacionados con la generación de electricidad, separe la electricidad de la energía como tal. Es algo muy normal, y lo digo en la ciudadanía, en periodistas y en políticos, decir que este país tiene su energía 99% renovable. Bueno, eso es muy importante dejar claro que no es cierto. Eso es la electricidad
que es una cuarta parte de la energía que usamos, y en eso pues hay una fortaleza. El otro tema que yo sé que no se está discutiendo hoy es el tema del uso de hidrocarburos para transporte, en que el país está empezando, apenas creo siquiera tener una dimensión de la gravedad del problema en el que está metido para superarlo. Pero para superarlo, y por eso lo traigo a colación, aunque no sea el tema, una de las grandes discusiones recientes es cambiar el sistema de transporte público, es ordenar territorio urbano y otras cosas, es también el uso de electricidad para transporte. Y para eso, efectivamente, el país tendrá que pensar en el concepto que ya ha dicho don Jorge, de la capacidad de su seguridad energética eléctrica a futuro, y ojalá con fuentes limpias. Pero por eso, es decir, con fuentes limpias, Leonardo Merino, pero entonces esa electricidad para transporte, por ejemplo, podría provenir del futuro represamiento de más, es que ese es el punto, Leonardo, ¿cuál es la matriz energética que debe seguir este país? Y no quiero usar esa palabra porque es como muy técnica y muy de ustedes, más bien, ¿cuál es, como decir, el norte en energía? Bueno, creo que no me toco, no soy técnico en el tema para decir cuál es la fórmula correcta. Puedo decir las cosas que creo que se han señalado los investigadores y las personas que están involucradas en eso, para señalar una cosa. Probablemente es mejor cualquier fuente renovable pensando en el impacto del uso energético que el petróleo, ¿no? Eso, digamos, es un punto de partida básico. Pero también se ha dicho y se ha entendido ya, y no en Costa Rica, sino en el mundo, que todo lo que hacemos con los recursos naturales tiene un impacto ambiental importante, y que esa forma en que hace varias décadas entendemos cierto tipo de proyectos con cierto tipo de recursos, y me refiero a muchos ejemplos, no solo al agua, ahora deben considerar una gran cantidad de cosas que quizá no eran preocupación hace 50 años. Y como don Jorge ha puesto en sus ejemplos, y además es fácil verlo en la conflictividad, por ejemplo, en América Latina o en Centroamérica, ya hacer un proyecto que transforme de alguna manera importante cuerpos de agua y todo lo que les rodea, es una cosa que genera reacción y genera conflicto, genera resistencia de comunidades, genera resistencia de organizaciones, y genera también resistencia académica, digamos, de técnicos que aportan todo eso, ¿no? Y que saben, pues, efectivamente son los que pueden determinar, como se ha hecho, cuánto del impacto ambiental de un proyecto de estos, que ahora es clarísimo que todo tipo de proyecto, básicamente todo tipo, tiene un impacto. La apuesta que el país tome tiene que ser tomada en un nuevo escenario, que es en este escenario en el cual la tensión por el uso de algún recurso, de algún territorio, es cada vez, o requiere cada vez más consideraciones, más participación social, que desde la Cumbre de Río fue como se dijo que era la única manera de manejar recursos naturales, ¿no? Con participación de todos los actores sociales. Entonces, bueno, ya ahora no se puede efectivamente pensar en grandes o pequeños proyectos de ningún tipo sin pensar en la participación y en los posibles impactos ambientales. Entonces, entre las cosas que se han aportado recientemente es que efectivamente ya existe tecnología, ideas, fuentes para pensar en diversificar esa matriz eléctrica, o digamos, cómo generamos la electricidad, mucho más en las formas en las que podamos obtener menor impacto ambiental y se requiera de pronto menor alteración de los ecosistemas, de los cuerpos de agua, que de por sí el agua es efectivamente una de las grandes preocupaciones presentes y futuras en escenarios de cambio climático, en escenarios de alta contaminación, etcétera. Entonces, efectivamente, la apuesta tiene que irse diversificando a futuro. Yo no tengo la respuesta técnica, cuáles son las mejores o las peores, y ahí tal vez don Jorge tiene más aportes que yo. Bueno, uno es don Jorge Lobo. ¿Cuál Jorge? Sí. Sí, don Lobo. Pero, efectivamente, creo que la consideración de fondo es el tema del uso y el impacto del uso de cualquier recurso ahora, y particularmente recursos que afectan el territorio, es un tema más conflictivo, es un tema que tiene más necesidad de estudio, más necesidad de participación social, y parte de lo que puede garantizar en el futuro, digamos, que ese logro costarricense de tener su generación eléctrica de fuentes limpias, por lo menos comparativamente con el petróleo, porque ahora ya está claro que cualquier fuente tiene impacto ambiental, y eso me parece que es algo que tiene que quedar como muy claro, pues es diversificar o pensar en cuáles otras formas pueden alimentar esa matriz energética
sin que la apuesta sea siempre la de grandes proyectos para los cuales además quizá ni siquiera van a existir los recursos, ni siquiera aunque se decidiera que la fuente es solamente el agua, bueno, no es algo fácil de hacer siempre, y además estamos en un país que tiene viento, que tiene sol, que tiene pues otro tipo de cosas que podrían con el tiempo irse reforzando, ¿no? Ok, perfecto. Manténgase en línea, José Merino. Justamente, bueno, la consulta que primero se le iba a hacer a don Leonardo Merino, pero efectivamente don Jorge Lobo podría responderla mejor. ¿Cuáles fuentes alternativas de generación de energía pueden ser o tener un impacto ambiental menor de lo que tiene una hidroeléctrica, tomando en cuenta todo esto que decía don Leonardo Merino? ¿Puedo terciar? Es que, es decir, lo que también es que ya tenemos 2 comentarios y no quiero que se nos pase el tiempo sin no incluirlos, y si ya los tienen listos en pantalla, nos avisan para que de una vez Jorge Lobo y Jorge Arguedas. Ok, Rafael Rivas Duca, César. Así si es, lo puede Rafael leer. Rivas Duca dice al señor ecologista Lobo, ¿qué recomienda para que se genere la electricidad necesaria para el diario vivir? No es cierto que la energía hidroeléctrica es una de las formas menos nocivas para el ambiente. Y Freddy Pacheco León nos dice, la construcción de todo proyecto de desarrollo trae consigo impactos ambientales y eso ni el ICE ni nadie lo niega. Sin embargo, lo correcto es colocar en una balanza los impactos, las obras de mitigación e incluso de compensación relativos a ellos y, por supuesto, considerar los beneficios socioeconómicos inherentes. Como se dijo. Don Jorge. La discusión es complicada, es básicamente resolver el problema energético de la sociedad en 5 minutos. Y y como decía don Leonardo, todo proyecto que se haga va a generar un impacto. Sí, pero yo creo que los impactos ambientales de la hidroelectricidad han sido subestimados. En esta discusión lo vemos todo desde la óptica del cambio climático, pero no pensamos en todos los impactos que la especie humana está desarrollando sobre el planeta, y uno de los impactos más serios es la pérdida de biodiversidad. Las especies de agua dulce son las que más se están extinguiendo sobre la faz de la Tierra. De todos los grupos de animales y plantas, las especies de agua dulce son el número 1 en tasa de extinción por unidad de tiempo. Eso es un dato reciente que ha salido de la comunidad científica. Y cuando se pierden esas especies, se pierde mucho porque los ecosistemas ya no funcionan igual, los ríos van perdiendo su capacidad de dar los servicios ambientales que esperamos de ellos. Entonces, ¿qué es peor, la electricidad o la quema de combustibles fósiles? Es una discusión que hay que desarrollar un poco más. Yo no estoy diciendo que sean iguales, pero por ejemplo, las grandes represas hidroeléctricas del Amazonas están generando tanto gases de efecto invernadero como lo que se generaría si se quemara combustibles fósiles para generar la misma cantidad de electricidad. O sea, estás diciendo que si aquí se generara con combustible, generaría el mismo impacto que con las represas. ¿Crees que sí? Eso no. Para el caso de Reventazón no es lo mismo. Hay que estudiar el asunto, pero ese estudio no está en el estudio de impacto ambiental. Yo no vi en el estudio de impacto ambiental del proyecto Reventazón un balance claro de la emisión de metano. Es un gas de efecto invernadero poderosísimo. No es únicamente el CO2, el problema también serio es el metano. Y esos gases se liberan cuando se pudre la vegetación. Entonces, ese cálculo hay que considerarlo, porque estamos a veces creándonos ilusiones respecto a lo que estamos ocasionando a nivel atmosférico. Y ahora, hay otras fuentes de energía, para responder la pregunta, que tal vez en Costa Rica, hasta ahora tal vez puedo decir que se están desarrollando de una forma interesante. La eólica se ha mencionado, sí. La generación de electricidad por energía solar. Creo que el ICE debería meterse más en este campo, pero un punto importantísimo para el ICE y para el gobierno y para las empresas privadas es la economía de energía. Nosotros vivimos en una sociedad que reclama energía, pero no se cuestiona cómo la está usando. Es una sociedad que derrocha electricidad. Es una sociedad que depende del consumo excesivo de aparatos electrodomésticos y de sistemas de aire acondicionado, de todo, para poder subsistir. Y nunca pensamos, ¿realmente eso es necesario? ¿Hacia dónde vamos? Solo por darles una cifra. Bueno, Panamá sí puedes decirme que desperdicia electricidad, por ejemplo. Sí, con los aires acondicionados que hay. Pero Costa Rica, ¿te parece? Nosotros tenemos, por ejemplo, le voy a decir, producimos aproximadamente unas 20 millones de botellas de plástico por año en Costa Rica. ¿Esa costumbre de dónde vino? ¿Es necesaria? Qué bueno que aquí estamos usando vasos. Qué bueno, ¿verdad? Me quedó al pelo. Pero la verdad es que produciendo esos artículos absolutamente inservibles, estamos gastando electricidad. Y solo para cerrar,
Las proyecciones del gobierno es que Costa Rica crece su demanda energética en 3% al año, electricidad. La demanda de electricidad crece 3% al año. Eso es lo que justifica los proyectos como el Reventazón. Esa tasa de aumento anual es cuestionable, pero pensemos que con un 3% de incremento anual, la electricidad que Costa Rica necesita en megawatts se va a duplicar en 25 años. Entonces el proyecto Reventazón estará ahí como uno más de los 60 proyectos que necesitaremos adicionales en diferentes cuencas. ¿Cuál será el impacto de eso? Es decir, pensemos ya en Talamanca, Pacuare, etcétera. Esa es la gran preocupación. Me voy a quedar con esa inquietud tuya, Jorge Lobo, ambientalista, profesor de la UCR, y voy con Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, y voy a tomar las palabras de Leonardo Merino del Estado de la Nación. Dice, hay que diversificar. La apuesta es diversificando. ¿Cree Jorge Arguedas, también exfuncionario del ICE, que es diversificando? Y precisamente ahí entraría el tema que planteaste y por el cual has estado también mucho en los periódicos y en los medios, el tema de las plantas hidroeléctricas vía fideicomiso. ¿Es ese el norte? ¿Debe diversificar más el ICE su oferta? Igual los otros proyectos privados hacia viento, solar. ¿Qué piensa hoy Jorge Arguedas sobre ese norte? Vamos a ver, el ICE ha sido el planificador, es el que planifica el desarrollo energético en la parte de electricidad. Bueno, hoy la cuestión de la energía solar, el ICE debe convertirse más bien en el asesor técnico para el país y desarrollar esa energía que ya las empresas la están utilizando. Pero perdóname, ¿y qué hace el ICE si apuesta todo a lo solar y empieza a dejar de distribuir esa equidad que ha hecho hasta ahora? Es que ahora yo quiero ir a Jorge Lobo. Nos han metido ¿Cómo en el se ICE, sostiene económicamente? Sí, nos están metiendo en el ICE la situación financiera. Y es que además de que la plata es importantísima, es que tenemos que pensar en otras cosas. Como ciudadano a mí me preocupa cuando veo los ríos secos, por ejemplo, cuando veo que, es decir, que ya le vamos a dejar a nuestros hijos una atmósfera completamente envenenada. Pero no es solo lo financiero, es la cuestión de la equidad, Jorge. O sea, sí, ¿en qué momento esa distribución el ICE lo ha de tomado cargas? como financiero. Así, esa ha sido la respuesta. Habrá que pagar un canon para que el ICE pueda invertir en el tema solar. A mí me parece que eso es lo que hace la discusión, ¿verdad? Ahora vi una empresa de Atenas, pequeña, que pagaba 4 millones de energía, ahora paga 4.000, pero ya hizo todo su desarrollo, ¿verdad? Y lo hacen sin que haya una política clara de desarrollo energético, ¿verdad? Entonces, esa matriz energética que sí, efectivamente, bueno, en el Congreso hay un proyecto de exonerar de impuestos a los vehículos eléctricos. En lugar de una bomba de gasolina, ponemos, ya lo está haciendo Copeles. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz también quiere hacer una estación para taxistas. Entonces, hacer estaciones en todo el país con las cooperativas para que usted recargue ahí. Recargue batería. Entonces, bueno, hay un proyecto ya en esa línea, y creo que aquí entran 300.000 vehículos eléctricos, ahí baja completamente la cuestión de los hidrocarburos. Pero entonces usted sí cree que hay que diversificar. ¿Y de qué hay que salirse en el ICE? ¿De qué va puesta en electricidad, en inversión de proyectos? Bueno, yo aquí en la biomasa no creo, porque primero no tenemos una cultura de clasificación de desechos, ¿verdad? En los hogares. ¿Pero usted cree que habría que salirse de la apuesta esta de proyectos vía fideicomiso, sí o no? No, los fideicomisos sí, eso es mortal. Eso es letal para las finanzas del ICE, que es al final lo que están... ¿Debe hacer o no más proyectos de electricidad del ICE? Sí, tiene que hacer más proyectos. Es decir, para mí el ICE tiene que seguir. Lo que pasa es que... no eléctricos y la cuestión de dónde construyen empresa privada a filo de agua, que eso es todavía más mortal para el ambiente. Pues se construye a filo de agua, entonces haces una represa que solo genera electricidad cuando hay agua. Y lo demás, el verano no genera, y después tenés que pagarla muy cara. Si no es con fideicomiso, entonces ¿cómo financiar la obra? Mire, el ICE ha tenido, yo recuerdo, creo que en tiempo de Hernán Fournier, pelear por un préstamo al 1% del banco japonés con 10 años de gracia. Es decir, para Costa Rica siempre ha habido, lo que pasa es que se inventan
Por ahí se inventan, en algún momento se inventaron la cuestión de los fideicomisos y lo que estamos llegando ahora, que fue un pequeño grupo que vio un gran negocio y que se hizo multimillonario a través de esos fideicomisos y lo hemos estado pagando todos. Y eso lo vamos a demostrar en el Ministerio Público, pero eso es otro rollo, pero que también que tenemos que verlo. Sí, tampoco es que mis compañeros del ICE en la cúpula política no han sido unos santos en ese manejo de esas diferencias de sobreprecio de los proyectos. Entonces, eso es otro tema que vamos a traer aquí después, pero creo que definitivamente tenemos como país sentarnos los ambientalistas, los políticos, para ver cuál es la forma en que el país anda cacareando a través del mundo sobre la situación del carbono neutral y sobre toda esta cosa. Y si por otro lado estamos haciendo proyectos que envenenan el ambiente, entonces ahí nos van a venir a golpear también los ambientalistas. ¿Qué piensa Leonardo Merino? ¿Todavía estás en línea del Estado de la Nación? ¿Hacia dónde debe ir esa inversión de una institución planificadora como el ICE? En segundos. Creo que me voy a tomar más bien nota hacia otra cosa, que es hacia dónde debe ir la investigación, porque me parece que una de las cosas que vale la pena y que el país tiene las capacidades además para hacer de manera propia y no solo tal vez de pronto depender de lo que se haga en otras partes, es que quizá hay que investigar con mucho cuidado las diferencias y los posibles impactos de todos los tipos de usos de las fuentes, cuál es la mejor forma, porque además tiene razón don Jorge Lobo en que no es lo mismo una represa hecha en otras partes que una represa hecha acá, y eso hay que saber también en términos de tecnología y de muchas consideraciones qué es lo que tiene menos o mayores impactos. Pero creo que hay un reto de investigación en cuál es realmente el impacto potencial de diferentes tipos de fuente y cuál es entonces el potencial para empujar la matriz, digamos, hacia uno de esos lados. Y lo otro que también se mencionó, que me parece muy relevante, y lo había evidenciado un estudio del Departamento de Servicios Parlamentarios en la Asamblea Legislativa, es que en toda la legislación, muy amplia legislación que existe sobre energía en el país, hay grandes cosas y muchísimos artículos enfocados en la distribución, la producción, en tarifas, en un montón de cosas, pero muy poco en el consumo y muy poco, prácticamente nulo, en materia del aprovechamiento de otras nuevas fuentes alternativas y de nuevas tecnologías. Todavía en eso ¿Qué querés decir con eso? En el consumo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que querés decir ahí? Que no les digamos cuánto se usa, cómo se usa, si se está usando realmente, a la gente, cómo utiliza la gente. Sobre eso hay muy poca normativa, casi todo tiene que ver con cómo se produce, cómo se distribuye, pero hay muy poco que tiene que ver con el comportamiento también del consumidor, que es algo que también nos pasa con el tema del agua. Aquí de pronto sí exigimos buen servicio de agua y queremos disponibilidad de agua, pero también como usuarios no tenemos incorporado el chip del cuidado en términos del consumo, y tampoco la normativa es muy, digamos, apoya mucho a que pensemos en la parte que tiene que ver con los patrones de uso de los recursos o de uso de la energía. Eso quizás es más notorio que nada en el tema de los hidrocarburos y del transporte, donde realmente pues obviamente no hay ninguna restricción y las alternativas son muy malas. Pero en el tema eléctrico también, digamos que hay todavía poco pensando en esa otra parte de cómo consumimos para exigir menor presión a que el país tenga que tener resuelta la capacidad de darle energía en cualquier nivel, ¿no? Pues la energía se ocupa para el desarrollo humano, eso está claro, pero también puede ser que los niveles de consumo modificados, bien pensados, ¿verdad? Con cambio cultural también alrededor de eso, pues puedan facilitar que la presión sobre los recursos naturales sea menor. La cumbre que el cambio climático marcó la ruta en esas investigaciones que se deben hacer sobre fuentes solares y eólicas. ¿Qué piensa Jorge Lobo? Hablando del tema del consumo de Leonardo Merino del Estado de la Nación, ¿ha bajado el consumo según los últimos datos que hay? Pues se nos acaba de desconectar la línea con Leonardo, pero según los últimos datos del ICE, ¿qué piensa Jorge Lobo? Bueno, yo no estoy al día de los datos de consumo de los últimos años. Respecto al acuerdo de París, tiene sus cosas, pero es insuficiente. En mi opinión y la de muchos académicos a nivel mundial, habría que haber sido más ambiciosos en ese acuerdo. Uno de los problemas que tiene es que ese acuerdo acepta
que exista el famoso mercado de carbono, en el sentido de que se puede seguir gastando carbono, pero se hacen inversiones de compensación. Nada más quiero decir... reforestación y esas cosas, Okay. a mí me parece que eso es una aberración. El crecimiento está en 1,5, se contrajo. El crecimiento de consumo. Bueno, eso también muestra un poco que los datos que se manejan, inclusive a nivel parlamentario, a veces son exagerados, de 3%. Hay un impacto importante de la crisis económica mundial, que se reflejó en las tasas de crecimiento de consumo de electricidad en los últimos años. Entonces habría que cuestionarse todo el proyecto de planificación energética de Costa Rica, si es que lo hay, ¿verdad? ¿No lo ¿Hacia hay, dónde va? en tu opinión? Creo que cuando se inauguran y se hace esta política, yo diría pomposa, de abrir el proyecto Reventazón como si estuviéramos en la Costa Rica en los años 60, como si se estuviera inaugurando la planta de Río Macho, ¿verdad? En un país que ahora tiene 60 proyectos hidroeléctricos en funcionamiento en todas sus cuencas, algunos hasta con 25 proyectos como San Carlos, hay que pensar diferente. La planificación energética no puede ser como la pensábamos antes. A mí me preocupa que con todo este ambiente de la inauguración de Reventazón pensemos todavía en una Costa Rica que ya no existe, de ríos limpios, de ríos abiertos a la explotación. Ahora no, los ríos son diferentes. Y quiero poner un ejemplo, insistiendo en el impacto ambiental de la hidroelectricidad, el proyecto hidroeléctrico La Angostura, en Turrialba, 30 kilómetros aguas arriba, Reventazón, cerquita. Es un embalse prácticamente tomado por una especie de planta invasora que se llama lirio acuático. Y el ICE está teniendo problemas enormes para quitar ese lirio, que además de producir impactos ambientales, reduce o puede reducir e impactar la viabilidad misma del proyecto. Eso ocurre porque ahora los ríos están en un proceso que llamamos, tienen exceso de nutrientes, tienen mucho nitrógeno producto de la contaminación. Y entonces esas plantas invasoras y esos organismos que invaden y colapsan un sistema ecológico como un embalse ocurren ahora con muchísimo más frecuencia que antes. Y si ocurre en el proyecto hidroeléctrico Reventazón, el manejo va a ser muy complicado, porque es un embalse enorme. Esos lirios están a 30 kilómetros del proyecto hidroeléctrico Reventazón, o sea, lo van a colonizar. El ICE tiene un proyecto para resolver ese problema que son como 5 páginas dentro del estudio de impacto ambiental. Yo creo que eso va a ser un problema serio en el futuro. Eso muestra la realidad nueva de Costa Rica ahora, el estado de nuestros ríos, sobre los cuales se pretende desarrollar la planificación energética. Yo creo que eso no ha sido sopesado realmente. Debe buscarse viento, debe buscarse energía por solar, supuesto, como decía también Jorge, cerrando. Jorge Arguedas, el diputado del Frente Amplio. Veamos a ver, yo creo que cuando el país ha tenido problemas del uso de la energía, el ICE ha hecho campañas de educación, del manejo. Entonces, como en un país tropical como el nuestro, nos bañamos todos con ducha, ¿verdad? Y encender una ducha equivale a encender 40 bombillos. Entonces, el ICE ha sido exitoso en eso, pero deja las campañas solo para cuando hay problemas. Y ahí entra a jugar el Ministerio de Energía y Minas. Esas campañas tienen que ser sostenidas, ¿verdad? Ejemplo, países donde la energía es un problema, entonces se han adquirido electrodomésticos y se le ha dado al ciudadano toda la experticia para que lo use en forma de vida, y eso reduce completamente la tarifa de hogares y además el consumo de energía. Entonces el MINAE tiene su culpa también. Bueno, aquí quedó planteado buscar estudiar el comportamiento del consumidor, ver el impacto que hoy en día tienen los proyectos hidroeléctricos, buscar, ampliar, porque me gusta este término, apostar a diversificar. Bueno, ya son parte de las ideas que quedaron por las intervenciones de ustedes. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante hacia dónde debe ir el futuro de la energía, la electricidad en Costa Rica. Vamos a una pausa, ya venimos con más.